¿Son qué, profe? Granitos. Sí, granitos que comenzaron a meteorizarse desde ese momento, hace más o menos unos 70 millones de años. Y dada su dureza, algunos todavía permanecen relativamente intactos. Sin embargo, aquí vemos procesos. Carol. Ya ustedes miran esto, es un proceso de meteorización física por descompresión. Cuando la roca surgió, la presión a que estaba sometida cambia, ¿y qué pasa a ella? Se fragmenta. Entonces ustedes ven que parece que le hubieran pasado en algunos como una cuchilla, como un tajador de rocas. Y entonces miran a ver cómo se parte, y eso es un proceso de meteorización física por descompresión. Ese proceso de descompresión se da simplemente cuando la roca aflora a la superficie. Y si aflora a la superficie, las condiciones de presión han cambiado, y como las condiciones de presión han cambiado, ha disminuido la presión y la roca tiende a expandirse. Igualmente, en esta zona hay procesos de meteorización física de otra índole. Hay procesos de meteorización biofísica. O sea, muchas veces la roca por descompresión se ha roto y después por aquí se mete una rama, y la rama ¿qué hace? Separarla definitivamente. Entonces esto lo vamos a ver aquí. Dos, esta es una zona donde llueve mucho, donde las condiciones de humedad siempre son elevadas, donde la temperatura siempre es elevada. Todos podemos experimentar que estamos sudando, al menos sudamos profusamente, casi no nos secamos. ¿Por qué? Porque las condiciones de humedad son muy elevadas, y cuando las condiciones de humedad son muy elevadas, el sudor simplemente no se nos seca. ¿Por qué no se nos seca? Porque la atmósfera está cargada de humedad y ella llega al momento en que ya no puede recibir más humedad. Como no puede recibir más humedad, nosotros no nos evaporamos, el sudor no se nos evapora. Por eso es que sentimos la sensación de que sudamos, pero no nos refrescamos. ¿Por qué no nos refrescamos? Simplemente seguimos sudando, se nos acumula el sudor en la piel, pero ella no se evapora, no se seca. Y mientras no se seque, la temperatura corporal no disminuye. Entonces, en estas zonas de mucha temperatura y altas condiciones de humedad y de precipitación, lógico, vamos a encontrar una vegetación que se caracteriza por ser de gran tamaño. Por ejemplo, esa ceiba que ustedes ven allí. Aquí las ceibas en algunos momentos pueden alcanzar 30 y 40 metros de altura y una envergadura muchas veces superior a 1 metro de diámetro. Esas ceiba, en este caso, esa ceiba roja, ¿ya? El camajorú, aquel que es una especie de ceiba, pero que no tiene pullitas y se llama camajorú. Igualmente son las especies vegetales más altas. ¿Por qué son las más altas? Porque son las que tienen mayor capacidad de crecer siguiendo la luz del sol. ¿Por qué crecen tanto? Por eso que se llama fototropismo. O sea, cambian por la luz del sol. Entonces, como hay competencia por la luz, estas que se ganan la competencia sufren el impacto de las plantas parásitas. Las plantas parásitas, como no pueden recibir el sol, no pueden hacer fotosíntesis, no pueden producir su propio alimento. ¿Qué tienen que hacer? Conectarse a una de estas árboles que sí tienen la capacidad, y por eso ustedes van a ver el transporte de Tarzán, que es muy común en esta zona. Las lianas, ¿sí? Las lianas, ¿qué son? Simplemente en la mayoría de los casos son plantas parásitas que se conectan a las plantas grandes y succionan el alimento de ellas. O sea, el transmetro de Tarzán eran parásitas, simplemente se enganchaba e iba de palo en palo, de estación en estación. De estación en estación. Bien, otra cosa importante, miren, producto de la meteorización de las rocas surge el suelo. Entonces nosotros vamos a ver que en algunas rocas como esta, más adelante lo vamos a ver, la meteorización de la roca, ¿sí? De estas rocas ígneas, lo poco que se meteorizan y queda acumulado en la parte superior, cuando cae la vegetación, las hojas, etcétera, produce un pequeño suelo, un microsuelo que más parece un compostaje. Pero sobre ese microsuelo se puede sostener un tipo de vegetación. No muy exigente desde el punto de vista de la nutrición, pero ahí aparece
formas de vegetación. En los hojarascas. Que es lo que vamos a ver. Sí, la hojarasca se combina con los residuos que ha quedado de la meteorización de las rocas y se forma un pequeño suelo encima de algunas rocas. Lo vamos a ver más adelante.